Hola, en el vídeo anterior te mostré mi pequeña investigación sobre el trabajo con arcilla polimérica, silk screens y pan pastel, pero creo que te dejé un poco a medias porque no te enseñé qué hacer con esa lámina. Es verdad que llegado a ese punto se puede cortar la arcilla serigrafiada con la forma que más te guste, poner una pequeña capa de resina y montar los pendientes. Pero si estás viendo este vídeo, muy posiblemente ya sabes que a mí lo que realmente me gusta es sacarle todo el jugo a las piezas y a las técnicas que tengo delante de mí. Y que hacer cosas muy sencillas y rápidas no es mi fuerte. Así que en este vídeo vas a entender el porqué de poner las capas de fijativo, vas a ver cómo doy volumen a la pieza, cómo hago un montaje en el que uso fornituras de pegar en vez de ganchos o cómo pego dos piezas diferentes para que la unión sea realmente fuerte. Y con todo esto, vamos al procedimiento. Esta es la lámina que he hecho y al igual que en el vídeo anterior he usado arcilla polimérica Cernit de color blanco opaco, uno de los silk screens de Lucy Strunkova, colores pastel de Pan Pastel y fijativo para carboncillo y pastel de Contea París. Recuerda que tienes todo el procedimiento muy detallado en el vídeo anterior. Te dejo el enlace ahí arriba. Ahora voy a hacer una lámina de color blanco y la pasaré por la posición 4 de la máquina de pasta. Voy a colocarla sobre el cristal que posteriormente llevaré al horno y pondré un papel para bruñir para que quede bien lisa y adherida. Ahora voy a dar la forma curva a las piezas y seguiré el mismo procedimiento que llevé en el vídeo de los pendientes bombón, pero esta vez voy a usar unos preciosos cortadores que me ha enviado mi queridísima amiga Noelia Contreras. Ella los tiene a la venta en su tienda. En la descripción del vídeo te dejo la dirección de su tienda online. Coloco un cortador sobre un trozo de la lámina, con mucho cuidado doy la vuelta y comienzo a dar la forma abombada. Cuando ya está bien curvada, la sitúo sobre la lámina que he preparado al principio, presiono para cortar bien y retiro el cortador. Al haber adherido muy bien la primera lámina al cristal, la pieza va a quedar perfectamente colocada y lista para hornear. He aprovechado toda la lámina para hacer otras formas. Ahora retiro los restos de arcilla y compruebo que todas las partes están bien unidas. Como sé que me gusta mucho que mis piezas tengan un acabado lo más perfecto posible, sé que una vez salgan del horno las voy a lijar un poco. Y para evitar que algo del color pastel se pueda mover, voy a volver a poner un poco de fijativo. Pero esta vez no escatimaré como hice en el vídeo anterior. Ahora voy a poner una buena capa y a llevar al horno. Aunque yo haya puesto el fijativo para poder manipular la arcilla, este producto no va a ser suficiente para dar un acabado duradero a los pendientes que voy a hacer. Así que llega el momento de sellar las piezas usando barniz. Voy a usar barniz de acabado brillante de Cernit y voy a dar una capa fina. En el próximo vídeo te enseñaré a utilizar este barniz para obtener acabados espectaculares. De momento te diré que en algo más de una hora esta capa de barniz estará seca y la pieza lista para seguir trabajando con ella.
Como ves, aquí hay algunas manchas que me gustaría eliminar y para eso voy a pasar un poco de papel de lija de grano P400. Lo haré por el perímetro y por la parte trasera de la pieza. Si en este momento quisiera hacer un montaje sencillo, pues no tendría nada más que lanzarme a la caja de fornitura y coger los alicates. Pero es que yo no quería hacer un montaje con anillas, sino uno en el que usara fornitura de pegar. Así que el procedimiento se va a alargar un poco más. Pero que si lo que tú quieres hacer es poner un gancho abierto y una anilla, pues ya estaría. Yo voy a complicarme la vida un poco más. Lo primero que quiero hacer es unir las dos piezas que formarán cada pendiente y haré una unión muy resistente. Con un lápiz marco el lugar donde taladraré. Estoy usando una broca de 0,8 milímetros de diámetro. Corto un trozo de algo más de 1 centímetro de longitud de un alambre de latón que tiene un diámetro de 0,7 milímetros. Pongo una pequeña gota de pegamento de cianoacrilato en uno de los extremos y lo introduzco hasta la mitad en uno de los agujeros. He usado este pegamento porque seca en apenas 5 segundos, lo que me permitirá pegar la otra pieza sin que el trozo de alambre se cuele dentro. Recuerda que está hueca. Taladro la otra pieza, pongo una gota de pegamento y coloco la cuenta. Pongo también una pequeña cantidad en la zona de contacto de las dos piezas y limpio bien el exceso. Presiono sobre un papel de horno hasta que la pieza esté completamente seca. Este es el momento de colocar la segunda trasera y así poder embeber la fornitura. Hago una lámina en el grosor número 5 de la máquina de pasta y la aliso bien. Pongo una ligerísima cantidad de Cernit Glue y la distribuyo muy bien por toda la superficie. Recuerda que hay que hacer que esta parte quede pegajosa. Sitúo la pieza sobre la lámina y presiono. Ahora doy la vuelta y sin quitar el papel de horno voy puliendo las dos uniones. Retiro el papel que estará demasiado pegado y vuelvo a dejar la pieza sobre él. Con un bisturí muy bien afilado recorto el exceso de arcilla. Ahora separo solo el papel que cubre la parte superior del pendiente y usando un cortador redondo corto un círculo. Lo saco usando el bisturí. Pongo una gota de pegamento y pego la fornitura.
preparo la cocción y lo llevo al horno. Una vez bien frío, pongo una gota de Cernit Glue bien extendida, retiro el exceso, tapo la fornitura usando un pequeño trozo de arcilla blanca y llevo al horno. ¿Ves qué bien ha quedado? Ya solo queda disfrutarlos. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.